Gracia y paz en el nombre de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, en el poder de su Espíritu Santo, a los hijos de Dios en todas las naciones, aquellos que únicamente han puesto su fe en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como medio suficiente para el perdón de nuestros pecados y salvación de nuestras almas. Damos gracias al Señor que por su voluntad y guía utilizamos este espacio en donde exponemos la sana doctrina y señalamos la falsa. Nuevamente con ustedes, su servidor y maestro Nelson Villalba Sarmiento. En esta ocasión, quiero compartir con ustedes el tema acerca de la doctrina de Cristo está en contra de la doctrina de la prosperidad. Y para empezar, debemos entender que toda enseñanza doctrinal, para que sea considerada sana y bíblica, debe por lo menos mantener ciertas características. Una de ellas es que debe estar exenta de toda interpretación privada, de toda interpretación subjetiva, lo que tenga que ver con mis propias ideas, mis propios, mi propia imaginación, debe estar totalmente exenta de todo eso. Peor, debe ser la escritura manipulada por mí mismo. Por eso todo intérprete de las escrituras debe tener un esfuerzo, hacer todo un esfuerzo posible para encontrar la verdad de la palabra del Señor, ya que inclusive el Espíritu Santo, tanto en el Antiguo Testamento, utilizó el hebreo y el arameo, y en el Nuevo Testamento utilizó el griego, eh, tomando palabras específicas para expresar o indicar su palabra y su voluntad revelada por medio de las Escrituras. En los actuales tiempos, podríamos decir tiempos contemporáneos, tenemos muchos hombres que se han salido totalmente de la enseñanza doctrinal sana y bíblica y se han ido por sus propias interpretaciones e inclusive han recibido revelaciones, entre comillas, de seres espirituales, los cuales ellos no alcanzaron a visualizar, que no provenían de Dios. Tenemos como ejemplo a Charles Taze Russell, que fue uno de los fundadores del movimiento de los testigos de Jehová. Entre ellos, entre sus creencias, ustedes las conocen, que no creen en el Espíritu Santo como una persona, no creen en la Trinidad, no creen en Dios, acerca de la persona de Jesús, su divinidad, no creen en el infierno, no aceptan transfusiones de sangre, y todo basados a interpretaciones totalmente erróneas, subjetivas y falsas de la palabra del Señor. Inclusive dentro de sus escritos llegaron a afirmar que el que se mantenía leyendo fiel a lo que ellos escribían y se alejaban totalmente de las escrituras, la luz de Dios les iba a llegar a sus vidas. Imagínense, dejando al margen la palabra de Dios. Tenemos también a Joseph Smith, que también recibió, entre comillas, una revelación nueva de parte de seres espirituales que le indicaron nuevas escrituras. Entre ellos tenemos Doctrinas y Convenios, Perla de Gran Precio y el famoso Libro del Mormón, los cuales son utilizados igual que las escrituras en sus servicios dentro de sus templos y los toman como igual de norma autoritaria que la palabra de Dios. Ellos han expresado totalmente cosas fuera o al margen de la revelación bíblica. En nuestros tiempos contemporáneos tenemos a José Luis de Jesús Miranda, el cual llegó a formar un movimiento totalmente polémico y alejado de la palabra de Dios, de la revelación bíblica. Inclusive llegó a afirmar que el día que él muera, volvería nuevamente transformado. Bueno, hasta la fecha lo están esperando y sus seguidores totalmente se han dividido hasta la fecha, ya entendiendo o no
logrando aceptar la mentira de este falso movimiento. Ahora ya han creado estos nuevos movimientos como el Lisbeth y un montón de herejías nuevas dentro de sus filas. Y entre los más contemporáneos tenemos también a Guillermo Maldonado, que en una de sus enseñanzas llegó a expresar que debemos avanzar a más de estudiar la Biblia, la revelación bíblica, a escuchar las nuevas revelaciones que Dios está dando a través de sus apóstoles y profetas en estos tiempos. Inclusive ya abarcando el tema que vamos nosotros a desarrollar, Guillermo Maldonado llegó a expresar de que él le ha reclamado a Dios, de que se ha enojado con Dios, de por qué no le da a él sus millones de dólares, poniéndose o comparándose con los impíos del mundo. Eso nosotros para tener como una introducción, ¿no? Cómo la subjetividad o la propia opinión personal, interpretación personal, se aleja totalmente de lo revelado en la palabra de Dios. Ahora, el Evangelio de la Prosperidad tuvo su origen dentro del ocultismo del nuevo pensamiento o del New Age del siglo XIX. Podríamos decir muchos, los que entendemos, que este evangelio de la prosperidad no es un evangelio para nada máximo, no tiene ningún tipo de mayor profundidad de entendimiento de las escrituras, como muchos de los falsos maestros pueden llegar a afirmar. Yo entiendo las escrituras a una mayor profundidad, quiero entender mayor profundidad de las escrituras, cuando el sentido llano de la palabra del Señor nos expresa todo lo que Él desea hacerlo, todo lo que su palabra desea manifestarnos. Este movimiento de la prosperidad tiene también su base dentro del esoterismo occidental, donde se adoptan ideas sin ser conscientes de su lugar de origen, de dónde provienen. Hijo de Dios, nunca puedes aceptar una creencia si no conoces de dónde procede. Tienes que escudriñar de dónde procede tal enseñanza o tal creencia, valiéndote de la palabra del Señor. Esta doctrina de la prosperidad es un conjunto de prácticas y creencias espirituales o religiosas y crecieron rápidamente en la sociedad occidental a principios de la década de los 70. Entre sus creencias, podríamos decir que es una mezcla ecléctica y asistemática de muchas cosas. Se basa en tradiciones esotéricas, ocultistas, espiritismos y nuevo pensamiento y teosofía de los siglos XVIII y XIX. Esta doctrina de la prosperidad en su conjunto acepta formas holísticas de divinidad que están en el universo e incluidos los humanos. Hay un fuerte énfasis en la autoridad espiritual propia. Esto implica una creencia compartida en varios seres no humanos o semidioses, como ángeles y maestros con quienes los humanos pueden llegar a comunicarse a través de intermediarios humanos o mediums. Tenemos que tener mucho cuidado con las creencias que estamos aceptando, con las creencias que estamos recibiendo. Cuando vemos el Evangelio y la prosperidad, viene a ser entonces otro Evangelio, a lo cual Pablo nos advirtió de una manera muy clara. Este Evangelio de la prosperidad es un Evangelio gnóstico, ocultista, que ha ingresado dentro de la iglesia. Es una deformación de la revelación bíblica. Es una felicidad barata y materialista que ingresó al cristianismo. Cuando nosotros notamos en Mateo capítulo 16, versículo 21 al 25, encontramos que la doctrina de la prosperidad tiene una visión humana satánica. Tenemos que eso entenderlo. Cuando Jesús habló de su
sufrimiento, de su muerte y su resurrección, el apóstol Pedro lo llevó aparte, lo llevó consigo aparte y dice, Dios nunca lo permita. Y el Señor, volviéndose, le contestó, Pedro, estás hablando como Satanás. No entiendes los planes de Dios pidiéndome desobedecerlos. Eso es lo que le dijo el Señor. En otras traducciones da a entender, no tienes en mente las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y al notar esto, podemos ver en Romanos, capítulo 8, versículos 5 al 8, también en Primera de los Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 15, y en Colosenses 3, 2, varios puntos muy importantes. En Romanos entendemos que aquel que vive en la carne va a producir pensamientos de la carne. Si estamos solamente en las cosas de los hombres, estamos en las cosas de la carne, y va a generar la carne sus pensamientos, sus propias, su propia idea, sus propias interpretaciones. Eso, por ende, nos va a indicar que estamos en la muerte y tenemos una enemistad con Dios total, en la cual nunca se va a poder agradar al Señor estando en la carne. El mismo capítulo nos indica que en cambio el que está en el Espíritu va a producir pensamientos de vida y de paz. Eso nos indica la palabra del Señor. En 1 Corintios, en cambio, nos indica que vamos a notar, aún dentro del cristianismo, el hombre natural y el hombre espiritual. El hombre natural no va a poder percibir el espíritu, no va a poder entender el espíritu y van a ser locuras todas las cosas del espíritu. Pero en cambio el hombre espiritual va a entenderlo todo dentro de las cosas del espíritu, porque tendrá el espíritu de Dios en él. También tenemos en Colosenses 3:2 que en donde se nos indica claramente que el Hijo de Dios debe poner su mira en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, porque entendemos que somos de arriba, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Por más bendiciones de ciudadanía terrestres, la mayor ciudadanía que tenemos es la ciudadanía que el Señor nos ha dado en el cielo. Tenemos que entender todos estos puntos muy importantes. Ahora, también entendemos que dentro de la enseñanza de la doctrina de la prosperidad tenemos lo que conocemos como la confesión positiva. Y esta confesión positiva es un pensamiento mágico, pero no es un pensamiento bíblico en donde se nos promete, según esta idea, salud y riqueza. Pero este nuevo pensamiento es un conjunto de ideas platónicas, dualistas y paganas. Esta enseñanza totalmente que se aleja de la revelación escritural nos enseña que debe, dentro de la fe correcta, existir un pensamiento positivo. Y este pensamiento positivo, al tener esa fe correcta, va a crear circunstancias materiales positivas. ¿Entendemos esta parte? Si usted tiene la fe correcta, va a tener un pensamiento positivo y ese pensamiento positivo le va a usted a lograr, usted va a lograr crear circunstancias materiales positivas. Dentro del mundo se enseña esto. ¿Cuál es tu mantra? ¿Cuál es lo que tú dices cada día al despertarte? ¿Qué es lo que tú piensas o decretas cada día al despertarte? Entonces, no tenemos que estar alejados de la enseñanza o revelación bíblica, el pensamiento positivo o fe correcta. Puede ser que si nos detenemos aquí sea algo bueno, mantener pensamientos buenos, pero anclados en la revelación de la palabra del Señor hasta ahí. Pero no nos alejemos de ello. Recordemos también que dentro de este pensamiento positivo o fe correcta, se va a activar o se va a manifestar con la confesión positiva. O sea que mis palabras tienen poder. Yo puedo lograr lo que desee con las palabras de poder. Imagínense, o sea, podemos llegar a ser dioses o llegar a ser dueños de nuestros dones,
a quien querramos vamos a sanar, a quien querramos vamos a hacer milagros, a quien querramos vamos a dar una palabra profética. Y eso no es así, porque no podemos nosotros mantener totalmente eso, porque se centra en la fe y en el poder de las palabras humanas y no en el poder de Dios. Esto es lo que tiene que ver con el pensamiento positivo. Y a la vez también se enseña el pensamiento negativo, donde si tú tienes pensamientos negativos, vas a generar también circunstancias materiales totalmente negativas. Pero notemos cómo esto totalmente está alejado de la revelación escritural y bíblica. No podemos nosotros creerlas o recibirlas así por así. Tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que nosotros creemos o aceptamos. Ahora, la prosperidad bíblica está totalmente en contra de la prosperidad del mundo. Son dos cosas totalmente diferentes. Tenemos que aprender a entenderlas y a discernirlas. Muchos toman como base tercera de Juan capítulo 2, donde se lo interpreta de una manera totalmente errónea, llegando a decir que es una norma, un principio de autoridad que se va a cumplir a rajatabla en todo creyente. Si la interpretación sería verdadera, la que estoy diciendo, que todo creyente que tenga una fe real o vive en Dios va a ser prosperado, hermanos, la historia nos dice lo contrario. Inclusive la historia bíblica. Pedro puede decir, no tengo oro y no tengo plata, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesucristo. No tenía dinero, no era millonario. Jesús mismo no tenía ni dónde recostar su cabeza. Tuvieron que mantenerlo, ayudar a la gente que tenían dinero en sus tiempos, porque él no tenía dinero. Eso de por sí nos indica la situación o la realidad que él trató de expresar. No quiero hacer una apología tampoco a la pobreza, ni decir que la pobreza es un signo de espiritualidad. Tampoco sería, estaría alejándome también a otro extremo, pero no es lo que quiero expresar. La riqueza no es sinónimo de una fe correcta o verdadera. Y entendemos, tercera de Juan capítulo 2, principalmente la prosperidad es espiritual, viene a ser como algo neutro. La prosperidad es espiritual. Necesitamos o vamos a necesitar siempre de Dios. Dios siempre será primero. Y en esta prosperidad espiritual vamos a aprender a vivir contento, en contentamiento con todo lo que tengamos, sea riqueza o sea pobreza, porque va a ser la voluntad del Señor o darte riquezas o darte pobrezas. Yo no puedo contradecir a Dios, no puedo reclamarle a Dios por ello. Pero tenemos el trabajo que dignifica, y con lo cual Pablo enseñó que aquel que trabaja no va a tener necesidad. Entonces el trabajo es parte de la prosperidad espiritual real. No es que ores para que Dios te deposite en tu cuenta millones de dólares. Eso se aleja totalmente de una revelación sensata y de una prosperidad realmente entendida espiritual. Nosotros debemos depender realmente de lo que según la voluntad de Dios nos otorgue, lo que acabo de decirles. Por eso la prosperidad es neutra, principalmente es espiritual. Vamos a necesitar siempre de Dios. Filipenses 4, 11, 12, el apóstol pudo decir que vivía siempre había aprendido a vivir humillado en la pobreza o también en la prosperidad. O sea que él aprendió a vivirlas, tanto la pobreza y tanto la prosperidad. O sea que él entendió o él aprendió a contentarse en todo momento. Primera Timoteo 6, del versículo 6 al 8, puede enseñarnos que debemos aprender a tener contentamiento
Dice con tener comida y abrigo, estemos contentos. Lo tenemos todo. Eso es todo lo que tenemos que entender. Y debemos nosotros entender que la prosperidad del mundo ya no tiene nada que ver con la espiritualidad, principalmente es material y no necesita a Dios. Esa es la prosperidad del mundo y es aberrante. Y eso es lo que ha llegado a enseñarse también dentro de las iglesias, donde le dicen, tú eres lo más importante, tú eres lo más importante en Dios. Y nosotros no somos lo más importante en Dios. Esto viene a ser aberrante porque no somos nosotros lo que Dios más quiere y que prosperemos. Es una enseñanza errada porque el máximo valor es Dios y su gloria. Su gloria es el máximo valor dentro de los hijos de Dios. Y eso tenemos que entenderlo. No es nuestra gloria, no es nuestra prosperidad material, no es que estemos siempre bien, aunque dentro del pensamiento de Dios eso es lo que Él desea, pero no lo malinterpretemos. Siempre el mayor valor va a ser la gloria de Dios y no la nuestra. Y entendamos que Tercera de Juan, capítulo 2 no es como realmente siempre o como normalmente se lo interpreta. Entendamos que lo que Tercera de Juan, capítulo 2 nos enseña, no es, se ha mal interpretado, ya que realmente lo que se quiere decir es que si tú estás bien, es bueno, yo también estaré bien. Eso es lo que el apóstol Pablo trató de expresar. O sea que era el deseo de él o el anhelo de él de que todos estemos bien y que si él estaba bien, todos estaban bien, también él se iba a sentir muy bien. Es una frase que hasta un poco me lleva a la memoria que un personaje ecuatoriano siempre lo dice sin llegar a entender que expresó una verdad bíblica, ¿no? Realmente una verdad bíblica no es garantía de riquezas perpetuas y salud perpetuas para el cristiano. No es una garantía. Este versículo estaríamos tomándolo erróneamente. No es una garantía de salud, riquezas perpetuas y salud perpetua. No, mis hermanos. Nunca te enfermarías entonces. Nunca habría cristianos enfermos en este tiempo, cristianos dedicados y santos que han contraído enfermedades terminales. ¿Acaso no tuvieron la fe correcta entonces? ¿Acaso no tuvieron entonces prosperidad en todas las cosas como se lo interpreta erróneamente? Debemos entonces llegarlo a entender de esa manera que esta enseñanza es un principio que está separada de la prosperidad del alma o del espíritu. Entendámoslo de una vez por todas. Ahora, 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, nos enseña, y esto es un mensaje para aquel que ha recibido de parte de Dios prosperidad material, que yo sé que no son todos, o no somos todos. Si en algún momento Dios te concede prosperidad material, y llegas a tener un poco más de dinero que los demás, recuerda para qué sirve la prosperidad material que Dios te está dando. Si es así el caso, a Dios no le interesa que seamos más ricos materialmente y arrogantes y creernos mejores que otros porque tienes $1 de más que otro. Eso no le interesa a Dios. A Dios lo que le interesa es que si vivimos contentos con lo que Dios nos da, y debemos aprender, si Dios nos da un poco más, a ser generosos con lo que Él nos está dando, ofrendando cada día más para su causa. No es solo para mí, no es solo para ti, no es solo para que te gastes 5,000, $6,000 en ti mismo, en derroches innecesarios. ¿Me estás entendiendo?
Piensa qué pudieras haber hecho con 5,000, 6,000 dólares o 10,000 dólares que te lo gastaste. Oh, sí, pero fue mi dinero, yo lo trabajé. Sí, pero te lo gastaste en derroches innecesarios, con lo cual hubieras podido ofrendar y ayudar de una manera mayor a la causa de tu Señor. No fue innecesario ese derroche, pero algún día estaremos en el tribunal de Cristo. El valor está solo en Dios y no en nosotros, glorificándolo en cualquier situación en la cual nos encontremos. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde.